¿Qué tal, damas y caballeros, chicos y chicas? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad me encuentro aquí con mi compañero, mi amigo Slackline Rubén. Estaba hablando sobre una cueva que hay por allá en las cordilleras y mi pregunta fue si eso fue creado o es una obra de la naturaleza. Los petroglifos son las escrituras en las piedras que se encuentran en las cordilleras en algunos puntos. Pero ¿por qué nosotros como Ngove no entendemos lo que dicen esas figuras? ¿Acaso no fueron nuestros ancestros Ngove, como dicen muchos, los que hicieron eso? Yo en lo personal pienso que hubo una cultura mucho más antes que nosotros. Hicieron eso, las construcciones de esas cuevas y las escrituras dejaron un mensaje. Tenemos que irnos primeramente a que, o sea, como Ngove, ¿cuántos años tenemos? Nosotros somos como una derivación, vamos a decirlo, de lo que fueron los Chibcha, los macro Chibcha, el grupo indígena anterior a nosotros. Entonces, decirlo y que Ngove fueron los que hicieron estos petroglifos. Yo en mi opinión no me atrevería a decirlo de esa manera. Eso no tiene 500 años, eso tiene mucho más de ese tiempo. Fue una civilización mucho más antigua que la que tenemos ahora como grupo conformado, conocido ahora como Ngove. Yo pienso que claramente fue un mensaje que dejaron porque nuestros ancestros de mucho tiempo después no siguieron construyendo estructuras y no vemos ruinas por ningún lado de nuestra cultura. Solamente queda plasmado en medio de nuestra cultura lo que es la forma de vestir de la mujer, que prácticamente es lo que nos caracteriza, porque nosotros los varones prácticamente vestimos como el hombre blanco, el hombre occidental, como dicen muchos por ahí. Creo que te llevo la contraria en el sentido de que digas lo de la mujer, y ese es un tema que siempre yo lo he pensado también. ¿Cuándo existió esta tela? O sea, antiguamente no estoy seguro de que cómo conseguían las mujeres Ngove antes de que llegaran los españoles esta tela. O sea, hoy yo pienso que hoy se ha adaptado y se dice que la nagua es representativa natural, original de las mujeres Ngove, que representa a las mujeres Ngove. Y eso también tiene mucho que ver con los conocimientos, porque ten en cuenta que cuando vinieron los españoles destruyeron prácticamente todo. Nuestros caciques, estos que tenían los grandes conocimientos, pues los eliminaron. Entonces yo pienso que de alguna forma también esto influyó mucho en que muchos conocimientos se perdieron. Mira, a propósito, viene ya el 12 de octubre, que mucha gente dice que se descubrió América, y ese es un tema que a mí, cuando se habla de eso, a mí me molesta, porque América no fue descubierto. Prueba de eso tenemos las pirámides que hay en México, en Guatemala, para el área de Sudamérica. O sea, eran civilizaciones que sabían, y pues al venir los españoles acá, los europeos, pues destruyen todo esto, se llevan, saquean. Yo voy en contra de la Iglesia Católica porque se llevaron todo el oro. Deberían traer y regresar todo esto, no solamente a Panamá, sino a toda áreas América indígenas. Sí. La cultura se ha adaptado mucho en cuanto, no la cultura, sino las indumentarias que nos representa como símbolo, se ha adaptado de acuerdo a los materiales que han venido de afuera. O sea, prácticamente lo que nos representa aquí como cultura son muy pocas las cosas. Por ejemplo, lo que se saca de aquí, la materia prima, son escasas los accesorios que se utilizan, como no es la bolsa de pita, de cabuya, los sombreros. Pero en sí la tela Se ha ido perdiendo el cortezo. exacto, también. Exactamente. Entonces la tela en sí con que se confecciona la nagua no es un material de aquí, netamente Ngove, pero se ha adaptado a lo que es la indumentaria cultural por excelencia de la cultura Ngove. Así que es un tema muy interesante. Estoy muy de acuerdo con Rubén. América no fue descubierta, ya vivían nuestros antepasados en estos lugares, en toda América, desde Norteamérica hasta Sudamérica. No se sabe cómo llegaron. Hay muchas teorías que dicen que pasaron por el estrecho de Bering, que venimos de Asia. Bueno, solo porque algún Ngove se parece a un chino o un chino se parece a un Ngove no significa que venimos de allá.
En realidad es un misterio. 12 de octubre dice que es el día de la raza, pero yo pienso que es un día de luto para todos nosotros, los pueblos indígenas. ¿Por qué razón? Porque se masacró, se asesinó a miles de nuestros compatriotas en el pasado. Y se Así llevaron muchas de nuestras riquezas. Exactamente, muchas de nuestras riquezas acabaron prácticamente no solo con la riqueza de plata y oro, sino con los conocimientos del pueblo indígena en ese tiempo precolombino, se dice, de la Mesoamérica, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nos quedamos con ese recuerdo, una herida que aún la sangre sigue brotando a través del tiempo. La sangre sigue a través del tiempo corriendo por esa herida que no ha terminado de sanar, y es difícil que la nueva generación de indígenas, de Inhuaves, de cualquier tribu de América vaya a olvidar lo que sucedió un 12 de octubre y luego después de eso que vino la masacre de miles de nuestros hermanos. Rubén, ¿tú qué opinas? El Mamatata es la religión oficial de la comarca Nobegulé según la ley 10. ¿Qué opinas de eso? Según la ley 10 es lo que dice, ¿no? Mira, hay algo, un tema, y esto va por lo largo, de verdad, porque cuando nos vamos a tema de cultura acá, la iglesia al llegar a estas áreas satanizó muchas cosas, o sea, que era algo que nos representaba al pueblo, ¿no? Entonces se satanizó muchas cosas. Nuestros antepasados adoraban a una montaña, y de ahí vienen los cantos en Oberes, que ellos prácticamente expresaban sus sentimientos hacia esa montaña porque eso era sagrado. Creían en un Dios, creían en un ser supremo. Supremo sobre todo, porque se tiene semidioses, podríamos decir, dentro de la comarca, que al final hay diferentes historias del pueblo Nove, de estos semidioses, caciques con poderes muy sobrenaturales, pero que al final había uno supremo que gobernaba todo. Prácticamente cuando haces como un análisis de todo, te das cuenta que al final todas las civilizaciones tienen dioses, semidioses, pero al final hay una divinidad única, que es la que controla todo. Y eso pues es un tema, como te digo, muy amplio, muy sensible también. Mis amigos Mamatata, yo sé que hay muchos de ustedes que son de esta religión. Yo respeto su religión, nunca hablo mal en contra del Mamatata, igual de otras religiones. Sin embargo, hay una opinión que dice la gente. Me avergüenza que los indígenas promuevan la cruz, ya que se han olvidado de 500 años de espada. En realidad, para que hagan un tipo de opinión de esta clase, tienen que irse a la Edad Media, cuando se dio la Reforma Protestante. De ahí se divide lo que es la Iglesia Católica. Así que es un tema muy amplio, interesante también, que debemos hablar más adelante. Así que vamos dejando ahí el video, señoras y señores. Llegamos aquí a la comunidad, la gente nos mira así como que estos manes tan locos, ¿qué está pasando? Están hablando aquí con una cámara. Bueno, estoy aquí con mi amigo Slackline Rubén. Vamos por más. Apoyen al canal, apoyan a la cultura. Y señoras y señores, nos vemos en una próxima aventura. Lamentablemente el de hoy no se dio, pero no importa. Así que, ¡saludos!